Actuadores. Son elementos eléctricos encargados de realizar algún cambio para modificar la cantidad de inyección a aplicar y también el avance de la inyección. El EDC puede, de acuerdo a los cálculos o algoritmos, hacer que un actuador funcione de varias formas. Conectar permanentemente la masa o el positivo. Colocar masa o positivo variable de acuerdo a las condiciones. Colocar una masa o positivo con frecuencia constante pero con tiempo variable PWM-OR-CO. Veamos algunos de los actuadores más importantes. Inyectores. El inyector es una válvula de retención, que solamente se abre a partir de unos valores de presión muy precisos y altos, en cuyo momento es capaz de introducir una cantidad determinada de combustible, enviada por la bomba, al interior de la cámara de combustión. Los inyectores se llaman también toberas en forma genérica. En algunos casos, el cuerpo del inyector se llama también portatobera, en donde va colocada la tobera o copa por la cual se atomiza el combustible. Se utilizarán los términos portatobera y tobera. Los inyectores deben cumplir, de la mejor manera posible, los 5 puntos siguientes. Pulverización. El combustible aportado debe entrar en la cámara lo más dividido posible en partículas muy pequeñas, porque ello facilitará de una manera muy importante la oxidación rápida de todo el caudal. Es lo que también se conoce con el nombre de atomización del combustible. Distribución. El chorro de combustible pulverizado debe poseer la característica de poder distribuirse por el volumen de la cámara a todo lo largo y ancho de ella para permitir la mejor homogeneización de la mezcla y la mejor y más rápida oxidación general. Penetración. La distancia a la que el combustible debe entrar en la cámara por medio del chorro o dardo proporcionado por el inyector, debe ser muy precisa e independiente del caudal. Si la penetración resulta excesiva y tropieza contra las paredes de la cámara puede condensarse y dificultar su oxidación. Por el contrario, si es corta, la distribución puede ser muy lenta. Corte de la inyección. El principio y el final de la inyección han de ser muy precisos y claros, con un inicio súbito y un cese de la inyección instantáneo. No debe tener goteos ni fugas. Temperatura. La punta de la tobera del inyector debe mantenerse por debajo de los 200 grados centígrados, por lo que en el interior del inyector se tendrá que prever una circulación suficiente de combustible que ejerza una cierta refrigeración para mantener la punta a temperaturas convenientes. Inyectores. En la figura se muestra un inyector que está constituido por las siguientes partes. 1. Tubo de entrada de combustible. 2. Canalización interna. 3. Porta-inyector. 4. Canalización reducida. 5. Porta-tobera postizo anillo de unión. 6. Cuerpo de unión con la culata. 7. Raccord de acople con la tubería. 8. Orificio de retorno. 9. Arandela de ajuste. 10. Resorte de calibrado. 11. Perno de presión. 12. Inyector o tobera. Inyectores. Patrón de atomización. La forma de la descarga en los orificios de la tobera del inyector se llama patrón de atomización. El diseño de la cámara de combustión determina el patrón de atomización requerido. En la figura se muestra el patrón de atomización de una tobera de 4 orificios, en la cual se descarga el combustible por 4 orificios pequeños del mismo tamaño ubicados en la punta de la tobera para producir 4 atomizaciones de tamaño uniforme. Toberas de un solo orificio. Estas toberas tienen un solo orificio taladrado en su extremo, cuyo diámetro puede ser de 0,2 milímetros o mayor. La tobera con punta cónica y un solo orificio tiene este taladrado en ángulo de acuerdo con el motor en que se instalará. Son las más adecuadas para los motores provistos de precámaras de combustión de turbulencia, las cuales no precisan de una pulverización tan fina como los motores de inyección directa en los que se emplean casi siempre los inyectores con orificios. Estos inyectores también reciben el nombre de inyectores de tetón.
Tobera de orificios múltiples. Los inyectores de orificios se han construido para aquellos motores que necesitan disponer de un chorro de inyección altamente fragmentado con el fin de lograr una más rápida oxidación del combustible. Son pues, los inyectores más adecuados para los motores de combustión directa. Estas toberas tienen 2 o más orificios taladrados en el extremo. El número, tamaño y posición de los orificios dependen de los requerimientos del motor. Tobera de vástago largo. Estas toberas tienen un vástago largo que es una prolongación de la parte inferior de la tobera. Los orificios normales y el asiento de la válvula están en el extremo del vástago largo, que permite que la parte de la tobera que tiene holguras muy precisas entre la aguja y la tobera quede separada de la cámara de combustión a fin de que puedan funcionar en una parte de la culata que está algo más fría. Toberas de aguja. Estas toberas tienen un orificio mucho más grande y la punta de la aguja está reducida para formar una especie de alfiler que sobresale en el orificio. Con la modificación de la forma y el tamaño de la aguja, se pueden tener inyectores con diversos patrones de atomización, que puede variar desde un cono hueco pequeño hasta un cono hueco con un ángulo de 60. Las toberas de aguja se emplean en motores de inyección indirecta, es decir, los que tienen cámaras de combustión tipo celda de aire, de turbulencia o de precombustión. Toberas de demora. Son toberas de aguja modificadas, en las que se ha cambiado la forma de la aguja para disminuir la cantidad de inyección al principio de la entrega. Esto reduce la cantidad de combustible en la cámara cuando empieza la combustión y también reduce el cascabeleo. Tobera Pintaux. Es una modificación ver figura de la tobera de aguja. Tiene un agujero auxiliar para atomización en la tobera, a fin de facilitar el arranque con el motor frío. A las RPM de arranque del motor, la válvula de aguja no se levanta lo suficiente para que el agujero para la aguja descargue combustible, sino que el agujero auxiliar produce una atomización más fina que se requiere para el arranque del motor en frío. A velocidades normales de funcionamiento, las presiones en el sistema de combustible son más altas y la válvula de aguja se eleva más para que se despeje su barreno, que descarga la mayor parte del combustible. Inyectores tipo cápsula. Los inyectores tipo cápsula se utilizan en algunos motores Caterpillar. La tobera tiene la forma de una cápsula que incluye el resorte y la válvula. No se puede desarmar ni ajustar. Inyectores del tipo de lápiz. Es del tipo largo y delgado, por comparación con la mayor parte de los otros inyectores. Recibe el nombre de inyector tipo lápiz porque tiene más o menos esa forma. Su marca de fábrica es Rusa Master. Este inyector largo permite que sus piezas funcionales estén lejos del calor de la cámara de combustión.